La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el que informa que el diputado Enrique Lee será reemplazado en forma permanente en esta comisión por el diputado Rubén Oyarzo. Correo electrónico de la jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través del cual excusa la inasistencia de la ministra a esta sesión por motivos de agenda y hace llegar una minuta con los comentarios de esa cartera de Estado sobre el proyecto de ley consignado en el boletín 15.264-19 sobre paridad en la adjudicación de proyectos de investigación. Correo electrónico de la jefa de gabinete de la subsecretaria de Educación Superior, por medio del cual excusa la inexistencia de la subsecretaria a esta sesión por reunión urgente con el ministro de Educación. En consecuencia, la subsecretaria ha dispuesto que la asesora en materia de género y diversidad de su gabinete, señora Carolina Muñoz, asista en su representación. Esto es la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En puntos varios, ¿algún diputado o diputada tiene algún punto vario que plantear en la sesión? No, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Primero, discutir y votar en general el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados y diputadas Labra, Molina, Olivera, Ramírez, Snyder, Serrano, Undurraga, Videla y Giomans, que establece la paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Boletín número 15.264-19 en primer trámite constitucional. En representación de la... Le pedimos a los diputados que están conectados que se puedan silenciar porque hay una pequeña interferencia ahí en el Zoom. En representación de la subsecretaria de Educación Superior, contamos con la presencia de la asesora en materia de género y diversidad de su gabinete, señora Carolina Muñoz Rojas, quien se encuentra conectada a la sesión, y ahí la podemos ver, le saludamos. Secretaria, respecto de el procedimiento para efecto de la votación. Sí, presidente, hay que votar solamente en general. No sé si habría que darle la palabra a algún diputado, así que si alguien quiere hacer algún comentario, o la señora Carolina quiere hacer algún comentario sobre el proyecto. Sí, en representación de la Subsecretaría de Educación Superior, le vamos a dar la palabra primero entonces a la señora Carolina Muñoz Rojas para que dé su apreciación respecto al proyecto que está en discusión. Señora Carolina, tiene la palabra. Presidente, diputadas, diputados, un gusto saludarles y transmitirles el saludo de la subsecretaria Verónica Figueroa Huelcho de Educación Superior, que no ha podido asistir como les han señalado previamente. De manera muy breve, quisiéramos comentar nuestra opinión respecto a este proyecto de ley que establece la paridad en proyectos y becas Chile, ilustrando el problema que el proyecto busca abordar, solo con algunos datos que nuestra subsecretaría está pronta a publicar, que son parte del Servicio de Información de Educación Superior, el CIES, que alimenta parte del observatorio del Ministerio de Ciencias y que da cuenta de la brecha para la cual el proyecto de ley busca dar algún tipo de respuesta legislativa, ¿no? Quisiéramos solo comentarles que desde nuestra subsecretaría reafirmamos la necesidad de legislar en esta materia, solo para comentarles los datos actuales al año 2022 de la matrícula de educación superior y la brecha en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. En primer lugar, si miramos los datos en grueso, ¿no? Si miramos la matrícula total del sistema de educación superior chileno, tenemos en registro que hay 1.301.925 personas que actualmente están matriculadas en el sistema, de las cuales un 53,8% son mujeres versus un 46,2% son varones, ¿no? Si miráramos esos datos, podríamos afirmar que no existe brecha de género en la educación superior porque los datos favorecen a las mujeres en términos de participación en la matrícula. Sin embargo, cuando vamos desglosando los datos de la matrícula, nos encontramos que para quienes cursaron primer año, el año 2022, vamos a tener un total de 318.473 personas
de las cuales un 52,7% son mujeres. Pero ¿qué ocurre si estudian carreras STEM? Es decir, carreras del área de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, ¿no es cierto? O las matemáticas. Ese predominio de las mujeres en la matrícula se va a reducir a un solo 19%, ¿no? La matrícula en carreras STEM en primer año alcanza un total de 90.580 personas, de las cuales un 19% son mujeres y un 81% son varones, ¿no? Esto evidencia una brecha, una diferencia en puntos porcentuales de 62 puntos porcentuales de diferencia entre el indicador de los hombres y de las mujeres. Si además miramos los datos para la matrícula en primer año, ¿no? Vamos a observar diferencias por tipos de instituciones de educación superior, ¿no? Existiendo una brecha de 40 puntos porcentuales entre la matrícula de hombres y mujeres, en detrimento de las mujeres, por cierto, en el caso de universidades, y la brecha se aumenta a 74,6 puntos porcentuales en el caso de los institutos profesionales y a 76,9 puntos porcentuales en el caso de los centros de formación técnica. Solo quisiéramos, además de esto, llamar su atención al ver el dato desagregado por niveles de formación. Todos son datos, insisto, al año 2022, que van a dar cuenta que la diferencia en puntos porcentuales en la matrícula de hombres y mujeres en el pregrado, en carreras STEM, en este año 2022 es de 61,9 puntos porcentuales la diferencia entre el indicador de hombres y mujeres, que es una diferencia muy, muy, muy grande, muy significativa. Y en el caso de los posgrados, 37,9 puntos porcentuales de diferencia, y en el caso de los postítulos, 30,6 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto, no? Que si recogemos los datos del registro de la matrícula de educación superior al año 2022, la brecha se mantiene en el caso de las carreras STEM. De hecho, los datos que tenemos en el informe que está pronto a publicarse es desde el año 2018 al año 2022, se mantiene en torno a las cifras que yo les he señalado, y además los datos de personal en instituciones de educación superior, personal académico, considerando solo dos indicadores, académicos únicos, es decir, personas que trabajan en instituciones de educación superior, observamos una menor presencia de las mujeres. Según nuestro registro, el número de académicos únicos en instituciones de educación superior al año 2022 son en total 85.749, de los cuales 54,7 corresponden a hombres, 45,3 corresponden a mujeres. Si lo miramos en términos de jornadas equivalentes, ¿no? También desagregadas por sexo, tenemos que un 55,1% son hombres, un 44,9% son mujeres. Y el último dato que quisiera comentarles es que al analizar las jornadas completas equivalentes según el nivel de formación, que es lo que el proyecto de ley busca abordar, ¿no? Justamente las becas, la paridad en los proyectos y en las becas a Chile, vamos a encontrar que a nivel de doctorado, o sea, personal en instituciones de educación superior, en términos de jornadas completas equivalentes de académicos de instituciones de educación superior en Chile en el 2022, la mayor brecha se da en el nivel de formación doctoral, ¿no? Hay una diferencia de 29,6 puntos porcentuales entre el indicador de los hombres y de las mujeres. Los hombres corresponden a un 64,8 de las jornadas completas equivalentes, las mujeres un 35,2. Luego se da una diferencia de 5 puntos porcentuales con el grado de magíster, de 18 puntos porcentuales a nivel de especialidad médica u odontológica, y a nivel de título profesional de 4,3 puntos porcentuales, ¿no? Algunos datos que les queríamos comentar solamente para tener el panorama actualizado, ¿no? La radiografía que entiendo que el Ministerio de Ciencia les comentó, la radiografía que ellos y ellas manejan, ¿no? La radiografía de género en ciencia, tecnología y conocimiento e innovación que presentaron a principios de este año, presenta los datos 2021. Yo he querido presentarles hoy día muy brevemente los datos 2022.
Desde nuestra subsecretaría consideramos muy relevante la idea de legislar sobre esta materia, consideramos que la paridad es uno de los elementos, no el único, por cierto, ¿no? Se requieren acciones afirmativas y otro tipo de iniciativas, tanto del legislativo como del ejecutivo, que puedan contribuir a mejorar la participación de las mujeres en esta área del conocimiento. Solo terminar señalando que dentro de esta sigla que es STEM, la mayor diferencia se da en el área de la tecnología, donde hay una mayor brecha de participación y de titulación de las mujeres en el sistema de educación superior chileno. Eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Muñoz. Le agradecemos su exposición. No sé si algún parlamentario tiene alguna consulta respecto a lo que ha expuesto la representante de la Subsecretaría de Educación Superior. No, entonces vamos a pasar a votar en general el proyecto de ley respecto al boletín número 15.264-19. No sé si algún parlamentario quiere hacer alguna opinión antes de iniciar la votación general. Ya, entonces, Toma la votación. señor secretario, para que tome la votación. Eso. Votación general entonces el proyecto. Señora Bravo, Abstención. señora Labra, A favor. señor Lilayu, Abstención. señora Molina, sí. Señora Olivera, A favor. señor Rivas, señor Schubert, Voy a fundamentar mi votación, señor presidente. Bueno, si bien es cierto, este proyecto tiene por objeto establecer y garantizar el principio de paridad en el otorgamiento de las becas. Diputado, si ¿Sí? es que puede encender la cámara, por favor. Sí, tengo mala señal. Pero ahí se le escucha bien, se le escucha bien. Apruebo. ¿Sí? Bien, entonces, voy a aprovechar ¿se escucha? ¿Aló? Sí, diputado, se le escucha bien. Gracias. Bien, entonces señalaba que tenía, buscando el principio de paridad, hay, si bien es cierto, algunos aspectos técnicos que no permiten poner el énfasis en el desarrollo científico. La pregunta es si este proyecto es el mejor mecanismo para lograr una mayor presencia de mujeres en investigación, creando capital humano. Entendemos que no hay un consenso, ni siquiera en las organizaciones académicas feministas, respecto a la paridad numérica como un mecanismo apropiado para impulsar la participación femenina. Es más, algunas organizaciones feministas han sostenido que establecer cuotas produce resultados contraproducentes porque termina deslegitimando de alguna forma la participación femenina. El proyecto entrega la determinación de mecanismos en que se implementará la paridad, que se pretende imponer a través de bases concursales de los respectivos fondos, sin entregar luces de cuáles son las razones científicas que llevan a la sociedad a establecer esto. En consecuencia, los argumentos de este proyecto son simplistas y soslayan o no entienden que existen otros mecanismos para hacerse cargo de los problemas de las brechas de género que no generan distorsiones que provoca el presente proyecto. Por esta razón, mi voto es de rechazo. No se le escuchó lo último, que era lo más importante, diputado. Perdón, es que ahí la cámara, mi voto es de rechazo, en contra. Ya. ¿Aló? La diputada, sí, ya lo escuchamos. La diputada Molina votó a favor, según escuché. A favor. Era necesario porque yo no voté con el micrófono, que votase con micrófono por tema de... ¿Sí? Quedó Ya, era para sí. el video, el audio. Sí. ¿Será Serrano? A favor, Soledad, y solamente permitirme argumentar el por qué lo hago, entendiendo también las interrogantes que pone el diputado Schubert por su intermedio presidente, que creo que acá todos y todas quienes aportamos en la discusión de este proyecto entendemos que este no por sí mismo
mismo no resuelve hoy día todas las brechas que existen, todas las brechas de géneros que existen en las carreras STEM, pero que claramente hoy día pueden ser un aporte muy significativo. Todo esto entendiendo que nuestro principal espíritu es hacernos cargo a claramente soluciones más integrales que hoy día puedan también plantear distintas temáticas para abordar esta situación, no tan solo a través de las cuotas, sino también hoy día cómo poder incentivar la educación inicial. Por tanto, creo que la respuesta y decir que quienes votamos a favor creemos que esto es simple o incluso que estamos buscando una respuesta simplista me parece un poco insuficiente como una argumentación para decir que van a votar en contra. Muchas gracias, Soledad. Señor Videla, Apruebo. señora Yomans, Gracias, presidente. Bueno, yo también voy a aprobar, agradecer también a las y los parlamentarios que han manifestado, primero, que también fueron parte emocionantes de la propuesta, y también quienes han votado a favor en general. Tenemos un trabajo que hacer en particular. Yo parto también de ese reconocimiento a raíz de las audiencias que hemos tenido. El proyecto se puede mejorar, por cierto, y también me hago eco de las palabras de la diputada Serrano en el sentido de que esta es un aspecto que estamos promoviendo en la mayor participación de las mujeres, tanto en materia de becas, como también mirando en perspectiva en materia de proyectos. Y eso simplemente tiene que ver con una realidad material que ojalá podamos transformar desde la educación. Eso va a requerir un tiempo y también va a requerir una estrategia, y que por cierto se tiene que tener por parte de las instituciones en materia educativa, pero también es importante hacernos cargo de la diferencia en materia de brecha que siguen vigentes y que por lo mismo si no asumimos la necesidad de presentar propuestas que se hagan cargo de la misma y avanzar, simplemente vamos a quedarnos con la realidad que tenemos. Eso sucedió y por lo mismo fue necesario establecer cuotas para el Congreso. Recordemos que la participación de las mujeres solamente se logró promover con medidas que se hicieran cargo de la existencia de esta desigualdad y promover la participación haciendo también eco de la misma, en ese caso, en las listas parlamentarias. Si no tuviéramos ciertas listas parlamentarias, por ejemplo, con cuotas de género, la composición seguiría siendo la misma que hace algunos años atrás, presidente, y ese fue una disposición que tomaron transversalmente distintas parlamentarias y parlamentarios, por cierto, y que yo creo que es necesario también recoger esa experiencia y empezar a implementarla en otras áreas. Y yo, la verdad es que la paridad a mí me parece que es un criterio simplemente de justicia y también de democracia. Mientras las mujeres sigamos siendo 51% de la sociedad en Chile, también tenemos que tener esa misma representación en las distintas áreas. Y acá hay diferencias, presidenta. Y como le digo, presidente, yo creo también que se puede trabajar en particular en materia de indicaciones. Podemos hacer un trabajo colectivo que mejore el proyecto y hacernos cargo también de las observaciones que se hicieron, pero este es un proyecto que separa desde, además, la gradualidad y entendiendo que la realidad se tiene que cambiar, pero que también hay que establecer plazos razonables para eso. Y si en ese sentido hay más aportes que hacer, siempre vamos a estar disponibles también para recoger. Muchas gracias, presidente, y voto a favor. presidente. A favor, secretaria. Por la afirmativa, 7 votos, 1 en contra, 3 abstenciones. Perfecto. Entonces, Está aprobado. queda aprobado en general, queda establecer plazo Para la presentación de indicaciones. para la presentación de indicaciones. Dejo abierta la palabra si alguien tiene alguna propuesta respecto de plazo. No, parece nada. ¿No? Sí. Si quiere citar para el 21 a votar, habría que ser para el lunes, o a lo mejor da más tiempo para hacer la indicación. ¿Cuál es el rango normal de educación?
Ya, entonces se propone dejar de plazo para indicaciones hasta el día lunes 19, hasta Ya, la 23. o el 20, ¿Puede martes ser hasta el 20 20? puede ser, Ya, pero hasta el martes 20 pero para objeto de tener el comparado el día 21 y poder votar en particular la próxima sesión de la Comisión de Ciencia. La diputada Laura, al parecer, había levantado la mano. Sí, Por sí, favor, no, tiene la palabra. yo quería pedir un poquito más de plazo para las indicaciones. Eso era solamente. Ya. Pero el 20 está bien. Perfecto, entonces, al parecer hay unanimidad respecto a los miembros de la comisión, entonces el plazo es hasta el martes 20. ¿Tenemos alguna hora en específico? si no se pone ahora Hasta hasta la, las 12 de la noche, que como buen abogado, hasta las 23:59, entonces, para tener ahí hasta el último minuto. exacto. Ya. Eso respecto del primer punto de tabla del proyecto, entonces, se aprobado en general y la indicación hasta el martes 20 para votar el el miércoles 21. No el invitado está. Sí. Es que nos escribió que no se podía conectar. Suspendamos un momentito. Vamos a ¿Qué suspender hacemos? unos minutos, toda vez que el invitado del segundo punto en tabla no ha tenido problemas de conexión. Vamos a ver si lo podemos resolver en unos minutos. Le otorgo la palabra al diputado Alberto Undurraga, que la había solicitado. Sí, presidente, primero un saludo y disculpe haberme atrasado. Estaba después de lo del presidente de Croacia hablando con una senadora respecto a desafíos varios, así que las disculpas por el atraso. Quisiera ver si es posible sumar mi aprobación en general al proyecto. Señora secretaria, se requiere al menos. Sí, se requiere unanimidad. eh, En todo caso, no habría problema porque no cambia el resultado de la votación. entonces Pero sí, igual se requiere la unanimidad. solicitamos la unanimidad de los miembros para efecto de consignar el voto del diputado Undurraga. No habiendo oposición. Por supuesto. Muy Ok. bien. Entonces, Muchas gracias porque siendo copatrocinante era como raro que no estuviera votando, entonces por eso le agradezco la unanimidad a todos. por supuesto, Eso. diputado, no hay ningún inconveniente. Ahí ha sido consignado su voto a favor entonces de el proyecto y además le informamos también que el plazo de indicaciones es hasta el día martes 20 para la votación en particular el día 21 de diciembre. Respecto al segundo punto, le informamos a la comisión que el invitado que se había consignado, que era el doctor Eduardo Locatelli, en relación a la exposición que la sesión anterior había realizado el señor Mauricio Montalbán respecto a los estudios sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Lamentablemente no se pudo conectar, creemos, en base a lo que nos ha señalado la información técnica de la Cámara, que está en algún país en el extranjero de Chile y por tanto se bloquean las conexiones para efectos de participar en la comisión. Entonces vamos a reagendar ese punto, objeto de hacer las coordinaciones debidamente, porque él nos había informado que venía de manera presencial, pero durante la tarde recién comunicó que se iba a conectar para poder solucionar esa situación y poder contar quizás con su participación en la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta. Muchas gracias a todos los diputados y diputadas.